Oli, cuando era un pequeño Jody bebé, mi madre veía muchas telenovelas, y con el tiempo empecé a odiarlas. De hecho, gran parte del contenido de YouTube de mi generación, y generaciones un poco más grandes a la mía, se expresan sobre este género con mucho desagrado. La verdad es que no soy nadie para decir que sean malas o para negarlo. Además, aceptemos que el prejuicio siempre nos gana, por lo que mi objetivo aquí es otro, ya que querramos o no, las telenovelas han sido un importante producto cultural durante el siglo pasado, que revela mucho sobre las ideologías que han sido parte de la cultura latinoamericana durante ese periodo. Así que hablemos sobre telenovelas. Además, este es el pretexto perfecto para poner La Casa de las Flores en las etiquetas del video. Jeje. Por cierto, la mayoría de este video se verá en 3 píxeles, tal como se veía la vida antes del 2000. Ya tendremos tiempo de hablar en otro video sobre la función del arte, pero para iniciar este tema considero necesario que establezcamos 2 visiones de lo que se ha pensado debería ser la disciplina: el arte por el arte y el arte como mecanismo para educar. Esta visión tajante de lo que debería ser la expresión y los medios dividió muchas de las corrientes artísticas de los siglos pasados. La vanguardia, por ejemplo, buscaba generar expresiones bellas en sí mismas o experimentar con las posibilidades, mientras otras corrientes como el costumbrismo querían retratar la vida cotidiana y dar mensajes a los lectores sobre las formas correctas de comportamiento en sociedad. De ahí que existan tantas novelas en las que hay protagonistas que son castigados por seguir vidas de fiesta y protagonistas que les va bien por ser recatados y morales, porque se buscaba llevar un mensaje de lo que era bueno para una sociedad. En su mayoría las historias eran dirigidas a lectoras porque las mujeres eran las que leían las novelas por entregas. De la misma manera, durante el siglo pasado, en México, obtuvimos un boom de telenovelas producidas todas por las mismas televisoras. Y todas estas se centraban en un público mayoritariamente femenino, de clase media, y me atrevería a decir que mostraba valores y anhelos de esas clases sociales a las que iban dirigidas. Este es el tema principal del video, así que ahora iremos a hablar de eso. Pero también es cierto que hoy, con la llegada de otros medios como el internet y otras producciones e intereses culturales, los temas de las que antes eran telenovelas han ido cambiando. XY, que tenía un formato de serie, empezó a tratar temas de género. Rosario Tijeras es una historia sobre la violencia en la clase social baja sin intención de aspirar por la vía moral. O la muy llamada Casa de las Flores bebe de la tradición del nuevo cine mexicano, como Nosotros los Nobles, donde la clase alta es el eje principal de la historia y sus problemas nacen a raíz de tener mucho dinero, o perderlo, o mantener las apariencias. De hecho, hay muchas similitudes entre Cuna de Lobos y La Casa de las Flores. Bueno, en realidad no son similares, pero ambas son novelas que centran su interés en cómo la clase alta busca mantener las apariencias de familia perfecta a pesar de los acontecimientos turbios que los rodean. Ya sé que la turbulencia de los acontecimientos en estas 2 series es distinta, pero los tiempos han cambiado. Hay una conferencia de Ignacio Sánchez Prado, doctor en letras, llamada Estética de la Imaginación Neoliberal, en la que entre muchas otras cosas habla sobre la visión que le dio el cine de los 2000 a la clase media, y la construcción ideológica que sustentaba. Les dejo en la descripción la conferencia completa. Rescato esta conferencia porque a partir de entender cómo las obras han moldeado el imaginario social y han dado sus propuestas, podemos entender qué visiones estaban favoreciendo las telenovelas durante el siglo pasado. Así pues, seguramente han escuchado ese mito sobre cómo las telenovelas son la misma historia y tienen la misma estructura. Para esto me di a la tarea de investigar 7 telenovelas que sabía por buena fuente, mi madre, que seguían una estructura similar, con el fin de responder a esta pregunta. Antes me gustaría hacer notorio que el género sí sigue un montaje muy marcado y similar. Me explico. Entra la escena, los protagonistas hablan sobre algo, inicia la música, la cámara se queda fija en las expresiones de los protagonistas y luego entra otra escena y ocurre lo mismo. Una cosa es que no puedas perdonarme y otra que renuncies por una estúpida soberbia. No confundas las cosas, Cristina. Demuestra que Vivian no se equivocó al traerte de nuevo a esta empresa. De hecho, creo que durante mucho tiempo esta fue una característica específica de cómo hacer el género. De igual manera, las temáticas suelen ser redundantes y los conflictos amorosos son fundamentales. Ahora bien, en cuanto a la estructura narrativa, ¿es cierto que todas las telenovelas son iguales? Pues... no, es obvio que no. Cada una tiene sus rasgos distintivos. Por mucho que el esqueleto sea el mismo, los conflictos se resuelven de maneras distintas, si no, no tendría sentido producir novelas.
No repetirían la misma historia y ya, pero sí hay muchas coincidencias. El siguiente esquema lo realicé de acuerdo a la estructura narrativa de Los ricos también lloran, Marimar, Simplemente María, Rina, Corazón salvaje, Cuando seas mía, El privilegio de amar y María Mercedes. ¿Y qué tienen en común estas 7 obras? 1. La protagonista femenina es pobre, en todos los casos excepto Corazón salvaje, en el que el protagonista es un hombre pobre. Por lo regular, por ser pobre, la protagonista no tiene los modales que se espera en sociedad. Creo que esto ya revela mucho de hacia dónde voy. 2. La protagonista se enamora de un galán de clase alta y existe un conflicto amoroso alrededor de esta relación, por lo regular generado por su condición socioeconómica. 3. La protagonista tiene una rival desgraciada que miente para quedarse con el galán, o existe un malentendido entre ellos que los hace separarse. 4. La protagonista descubre que tiene una herencia millonaria, que sus padres eran ricos, que alguien le heredó algo, o en alguno de los casos la protagonista tiene un negocio que le da riqueza. Este punto es interesante porque el ascenso social casi nunca es paulatino, se da de golpe, y al ser una herencia revela que siempre ha pertenecido a la clase alta, como una especie de legado divino en el que descubres que siempre fuiste el príncipe legítimo del reino y es tuyo por derecho. Y 5. Se reconcilia con el galán y son felices por siempre. Este lindo esquema podría mostrar en parte sí la flojera de los escritores de telenovelas, pero también los valores que privilegiaban. El primero y más claro, la pobre iletrada tiene que pasar por un proceso en el que adquiere los modales de la clase alta, porque para esta visión la cultura que emana de las clases bajas no es una cultura válida. Algo similar hablé en el video sobre el graffiti, en el que se oponen dos expresiones culturales con distintos orígenes de clase, y uno es desvalorizado por el otro. Otro ejemplo de esto podría estar en El Premio Mayor, novela en la que una familia de clase baja gana la lotería y asciende a la clase alta, pero es rechazada porque no cuenta con los valores y normas característicos de esta clase. En sí podría haber una sátira al comportamiento de las clases bajas, y a su vez una a lo difícil que es ser aceptado en otros estratos por el clasismo, depende desde donde se vea. El segundo y en mi opinión más interesante valor es el que se le da al amor. Los protagonistas no pueden estar juntos en las historias porque no pertenecen a la misma clase social. Estas telenovelas no hablan sobre cómo el amor lo puede todo, las telenovelas hablan sobre el deseo de ascenso social de la clase baja. Por un lado, está mal visto que un rico y un pobre estén juntos porque clasismo. Y por otro lado, el rico se enamora del pobre, pero ese amor jamás se consuma hasta que están en el mismo nivel socioeconómico. Tania Rodríguez Salazar tiene un artículo titulado El amor en las ciencias sociales, 4 visiones teóricas, en el que habla sobre cómo el control del amor, mediante mecanismos como el matrimonio infantil, el matrimonio obligado, las limitaciones sociales mediante presiones y normas sociales, entre otras prácticas, han sido formas para evitar que en la historia de la humanidad los ricos se enamoren de los pobres y poder mantener su estatus social. Las novelas aquí vistas replican eso. La idea de un hijo perdido que encuentra una herencia no es un mecanismo para que el pobre pueda escalar de forma fácil y sellar su amor. Es una forma de decir que el pobre en realidad nunca fue pobre y de esta manera no romper el estigma social. Es importante señalar que las novelas no hacen esto para contar una historia porque sí, privilegian un pensamiento específico sobre el mundo. Son obras que pretenden educar y mostrar qué está bien y qué está mal. Además, no todas las novelas centran el conflicto amoroso en una cuestión de clase. Cadenas de amargura y Cañaveral de pasiones hablan sobre conflictos amorosos entre familias. De hecho, viendo todo esto de manera más general, los temas principales del género han dado visiones sobre la importancia de la familia y sus dificultades, el interés por mantener las apariencias, la clase social o el resentimiento de otros miembros que termina por hacer daño a los personajes. No sé y no creo que esos temas sigan teniendo la misma vigencia para las nuevas generaciones. De ahí que sea tan difícil para nosotros comprenderlos, aunque La Casa de las Flores podría decir lo contrario. Desde luego, detrás de todas estas historias existieron representaciones de la sociedad latinoamericana, y a su vez, formas de perpetuar lo que en su época se creyeron los valores importantes. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo disfrutaran y dijeran, Anuma, ¿cómo que las telenovelas hablan de tantas cosas? Púchele a la campanita, síganme en Twitter y les deseo un buen día.